La reina Elara gobernaba con un puño de hierro. Su reinado, aunque próspero, estaba marcado por una severidad que pocos se atrevían a desafiar. La reina, conocida por su inteligencia y determinación, había llevado a Eteria a una era de prosperidad, pero su corazón frío y calculador mantenía a sus súbditos en un estado constante de temor. Aeteria era un reino de contrastes, donde la belleza de sus paisajes y la majestuosidad de sus ciudades se veían empañadas por la sombra de la tiranía. La reina Elara, aunque respetada, era temida y su palabra era ley. Cualquier acto de disidencia era rápidamente sofocado, y la gente vivía con el constante temor de incurrir en la ira de su gobernante. En una ciudad próspera llamada Ciconia, conocida por sus hermosos jardines y su armonía con las cigüeñas, los ciudadanos vivían en relativa paz. Sin embargo, bajo la superficie, el descontento comenzaba a crecer. Los altos impuestos y las duras leyes de la reina habían comenzado a pasar factura, y la gente de Ciconia, cansada de la opresión, empezó a murmurar sobre la posibilidad de rebelarse. La chispa que encendería el fuego de la rebelión llegó cuando la reina Elara anunció un nuevo impuesto sobre los cultivos, un golpe devastador para una ciudad que dependía de la agricultura. Los líderes de Ciconia, desesperados, decidieron enviar una delegación a la capital para suplicar clemencia a la reina. Sin embargo, la reina, en un acto de crueldad sin precedentes, no solo rechazó sus súplicas, sino que ordenó que la delegación fuera encarcelada. La noticia de la encarcelación de los líderes de Ciconia se extendió rápidamente, y el pueblo, enfurecido, decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Esa noche, bajo la luz de la luna, los ciudadanos de Ciconia se reunieron en secreto y decidieron que era hora de rebelarse contra la tiranía de la reina Elara. La rebelión en Ciconia comenzó de manera silenciosa pero decidida. Los ciudadanos, armados con herramientas agrícolas y cualquier arma que pudieran encontrar, se reunieron en la plaza principal de la ciudad. Sabían que enfrentarse a las tropas de la reina sería una tarea difícil, pero la desesperación y la ira los impulsaban a actuar. Los líderes de la rebelión, un grupo de agricultores y artesanos respetados en la comunidad, trazaron un plan. Sabían que no podían enfrentarse directamente a las tropas reales, por lo que decidieron utilizar la ventaja de conocer su tierra. Planeaban tender emboscadas y utilizar tácticas de guerrilla para desgastar a las fuerzas de la reina. Mientras tanto, en la capital, la reina Elara recibió noticias de la rebelión en Ciconia. Su reacción fue inmediata y despiadada. Convocó a su consejo de guerra y ordenó que se tomaran medidas drásticas para sofocar la rebelión. «No toleraré la desobediencia», declaró la reina con una voz fría y calculadora. «Ciconia debe ser un ejemplo para todos aquellos que piensan en desafiar mi autoridad». El general Aldrich, un hombre leal y despiadado, fue puesto a mando de las tropas reales. Se le ordenó marchar hacia Ciconia y aplastar la rebelión sin piedad. «Quiero que la ciudad sea reducida a cenizas», dijo la reina. «Que las cigüeñas que tanto aman sean testigos de su destrucción». Las tropas reales, bien equipadas y entrenadas, marcharon hacia Ciconia con una determinación implacable. A su paso, dejaban un rastro de destrucción, quemando cultivos y aldeas que se atrevían a apoyar a los rebeldes. La noticia de su avance llegó a Ciconia, y los ciudadanos se prepararon para la batalla que sabían que sería decisiva. La noche antes de la llegada de las tropas reales, Ciconia se sumió en un silencio tenso. Los ciudadanos, reunidos en la plaza principal, escucharon a sus líderes hablar sobre la importancia de la unidad y la determinación. Sabían que enfrentaban una fuerza superior, pero también sabían que luchaban por su libertad y su dignidad. Al amanecer, las tropas reales llegaron a las afueras de Ciconia. El general Aldrich, montado en su caballo, observó la ciudad con una sonrisa cruel. Ordenó a sus tropas que se prepararan para el asalto, pero justo cuando estaban a punto de avanzar, los rebeldes de Ciconia lanzaron su primer ataque. Utilizando su conocimiento del terreno, los rebeldes tendieron una emboscada a las tropas reales, atacando desde los flancos y desapareciendo en los bosques cercanos. La batalla fue feroz y caótica, con ambos bandos sufriendo bajas. Sin embargo, las tácticas de guerrilla de los rebeldes comenzaron a surtir efecto, y las tropas reales se vieron obligadas a retroceder. El general Aldrich, furioso por la resistencia de los rebeldes, ordenó a sus tropas que incendiaran los campos y bosques alrededor de Ciconia. El humo y las llamas comenzaron a extenderse, y las cigüeñas, asustadas por el fuego, volaron en círculos sobre la ciudad, como si presagiaran la destrucción que se avecinaba. La batalla por Ciconia se intensificó a medida que las llamas se extendían por los campos y bosques circundantes. Las cigüeñas, símbolos de paz y prosperidad, volaban en círculos sobre la ciudad,
sus gritos resonando como un lamento por la destrucción que se avecinaba. Los ciudadanos de Ciconia, aunque superados en número y armamento, luchaban con la desesperación de quienes no tienen nada que perder. El general Aldric, montado en su corcel negro, observaba la resistencia de los rebeldes con una mezcla de furia y admiración. Sabía que la orden de la reina de reducir Ciconia a cenizas era una tarea que requería no solo fuerza, sino también estrategia. Sin embargo, la determinación de los rebeldes y su conocimiento del terreno estaban poniendo a prueba la paciencia y la habilidad de sus tropas. Mientras tanto, en la capital, la reina Elara recibía informes constantes sobre el progreso de la batalla. Cada mensaje que llegaba a sus manos parecía aumentar su furia. ¿Cómo es posible que un grupo de campesinos y artesanos esté poniendo en jaque a mis tropas?, preguntó la reina a sus consejeros, su voz resonando con una ira contenida. Uno de sus consejeros, un hombre de edad avanzada y experiencia en la guerra, se atrevió a sugerir un cambio de estrategia. Majestad, quizás sea hora de considerar una tregua. La resistencia de Ciconia es fuerte y su gente está dispuesta a morir por su libertad. Una tregua podría permitirnos negociar y evitar más derramamiento de sangre. La reina, sin embargo, no estaba dispuesta a mostrar debilidad. No habrá tregua, declaró con firmeza. Ciconia debe ser un ejemplo para todos aquellos que piensan en desafiar mi autoridad. Si retrocedemos ahora, otros se sentirán alentados a rebelarse. La orden de la reina era clara, y el general Aldric, aunque reacio a la destrucción innecesaria, era un soldado leal. Sabía que su deber era cumplir las órdenes de su reina, sin importar cuán crueles pudieran parecer. Con un gesto de determinación, ordenó a sus tropas que avanzaran y tomaran la ciudad por la fuerza. Los rebeldes de Ciconia, aunque valientes, no podían competir con la fuerza y la disciplina de las tropas reales. A medida que las tropas avanzaban, los ciudadanos se vieron obligados a retroceder, defendiendo cada calle y cada casa con la desesperación de quienes saben que no hay retirada posible. El fuego, avivado por el viento, comenzó a extenderse por la ciudad. Las casas de madera, secas por el verano, se convirtieron en antorchas gigantes y el humo negro se elevó hacia el cielo, oscureciendo el sol. Las tigueñas, asustadas por el fuego, volaban en círculos sobre la ciudad, sus gritos resonando como un lamento por la destrucción que se avecinaba. Los líderes de la rebelión, viendo que la situación era desesperada, decidieron hacer un último intento por salvar a su ciudad. Reunieron a los ciudadanos restantes y, con una mezcla de desesperación y determinación, se prepararon para un último asalto contra las tropas reales. El último asalto de los rebeldes de Ciconia fue un acto de desesperación y valentía. Armados con lo poco que tenían, los ciudadanos se lanzaron contra las tropas reales, decididos a defender su ciudad hasta el último aliento. Las calles de Ciconia se convirtieron en un campo de batalla, con ambos bandos luchando con ferocidad. El general Aldric, aunque impresionado por la valentía de los rebeldes, no estaba dispuesto a ceder. Ordenó a sus tropas que avanzaran sin piedad, utilizando su superioridad numérica y de armamento para aplastar la resistencia. Las casas y edificios de Ciconia, ya dañados por el fuego, se convirtieron en trincheras y fortalezas improvisadas, donde los rebeldes luchaban con todo lo que tenían. A medida que la batalla se intensificaba, el fuego se extendía por la ciudad, consumiendo todo a su paso. Las tigueñas, que anidaban en los techos y torres de Ciconia, volaban en círculos sobre la ciudad, sus gritos resonando como un lamento por la destrucción. Los ciudadanos, aunque valientes, no podían competir con la fuerza y la disciplina de las tropas reales, y poco a poco la resistencia comenzó a debilitarse. Los líderes de la rebelión, viendo que la situación era desesperada, decidieron hacer un último intento por salvar a su gente. Reunieron a los ciudadanos restantes y, con una mezcla de desesperación y determinación, intentaron abrirse paso hacia las afueras de la ciudad, donde podrían escapar de las tropas reales y el fuego. Sin embargo, el general Aldric, anticipándose a su movimiento, ordenó a sus tropas que cerraran todas las salidas de la ciudad. Los rebeldes, atrapados entre el fuego y las tropas reales, se vieron obligados a luchar con aún más ferocidad. La batalla se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo, con ambos bandos sufriendo bajas. Mientras tanto, en la capital, la reina Elara recibía informes constantes sobre el progreso de la batalla. Cada mensaje que llegaba a sus manos parecía aumentar su furia. «No puedo creer que un grupo de campesinos y artesanos esté poniendo en jaque a mis tropas», dijo la reina a sus consejeros, su voz resonando con una ira contenida. Uno de sus consejeros, un hombre de edad avanzada y experiencia en la guerra, se atrevió a sugerir un cambio de estrategia. «Majestad, quizás sea hora de considerar una tregua».
La resistencia de Ciconia es fuerte y su gente está dispuesta a morir por su libertad. Una tregua podría permitirnos negociar y evitar más derramamiento de sangre. La reina, sin embargo, no estaba dispuesta a mostrar debilidad. No habrá tregua, declaró con firmeza. Ciconia debe ser un ejemplo para todos aquellos que piensan en desafiar mi autoridad. Si retrocedemos ahora, otros se sentirán alentados a rebelarse. La orden de la reina era clara, y el general Aldrich, aunque reacio a la destrucción innecesaria, era un soldado leal. Sabía que su deber era cumplir las órdenes de su reina, sin importar cuán crueles pudieran parecer. Con un gesto de determinación, ordenó a sus tropas que avanzaran y tomaran la ciudad por la fuerza. Los rebeldes de Ciconia, aunque valientes, no podían competir con la fuerza y la disciplina de las tropas reales. A medida que las tropas avanzaban, los ciudadanos se vieron obligados a retroceder, defendiendo cada calle y cada casa con la desesperación de quienes saben que no hay retirada posible. La resistencia de Ciconia, aunque valiente, comenzó a desmoronarse bajo el implacable avance de las tropas reales. Las calles de la ciudad, antes llenas de vida y actividad, ahora estaban cubiertas de escombros y humo. Los ciudadanos, exhaustos y desanimados, luchaban por mantenerse en pie mientras las llamas consumían sus hogares y sus sueños. El general Aldrich, viendo que la victoria estaba al alcance de su mano, ordenó a sus tropas que avanzaran hacia el centro de la ciudad, donde los últimos rebeldes se habían atrincherado. Sabía que la batalla estaba casi ganada, pero también era consciente de que la resistencia de los ciudadanos de Ciconia había sido más feroz de lo que había anticipado. Mientras las tropas reales avanzaban, los líderes de la rebelión se reunieron en la plaza principal, donde decidieron hacer un último intento por salvar a su gente. Sabían que no podían vencer a las tropas reales en una batalla abierta, pero quizás podrían negociar una rendición que les permitiera salvar algunas vidas. Uno de los líderes, un hombre llamado Elías, se ofreció como voluntario para hablar con el general Aldrich. Con una bandera blanca en la mano, Elías avanzó hacia las líneas reales, donde fue recibido por un grupo de soldados. «Quiero hablar con vuestro líder», dijo Elías con una voz firme pero respetuosa. «Tenemos una propuesta que hacerle». Los soldados, aunque desconfiados, llevaron a Elías ante el general Aldrich. El general, aunque impresionado por la valentía de Elías, no estaba dispuesto a ceder. «No hay nada que negociar», dijo el general con una voz fría y calculadora. «La reina ha ordenado que Ciconia sea reducida a cenizas, y esa es una orden que pienso cumplir». Elías, aunque desanimado por la respuesta del general, no estaba dispuesto a rendirse. «General, sabemos que la reina es implacable, pero también sabemos que usted es un hombre de honor», dijo Elías con una voz que resonaba con desesperación. «Le pedimos que nos permita rendirnos con dignidad, que nos permita salvar a nuestros niños y ancianos». El general Aldrich, aunque conmovido por las palabras de Elías, no podía desobedecer las órdenes de la reina. Sin embargo, también era consciente de que la destrucción total de Ciconia no traería nada bueno al reino. Con un gesto de determinación, decidió hacer una última oferta. «Os daré 1 hora para reunir a vuestros niños y ancianos y llevarlos a un lugar seguro», dijo el general. «Pero la ciudad será reducida a cenizas, y aquellos que permanezcan en ella serán considerados enemigos del reino». Elías, aunque desanimado por la respuesta del general, sabía que era la mejor oferta que podían esperar. Con un gesto de agradecimiento, regresó a la plaza principal, donde informó a los demás líderes de la decisión del general. Los ciudadanos de Ciconia, aunque desanimados, comenzaron a reunir a sus niños y ancianos, preparándose para abandonarlos. Mientras tanto, las tropas reales avanzaban hacia el centro de la ciudad, donde los últimos rebeldes se habían atrincherado. Sabían que la batalla estaba casi ganada, pero también eran conscientes de que la resistencia de los ciudadanos de Ciconia había sido más feroz de lo que habían anticipado. El general Aldrich, aunque impresionado por la valentía de los rebeldes, no estaba dispuesto a ceder. Ordenó a sus tropas que avanzaran sin piedad, utilizando su superioridad numérica y de armamento para aplastar la resistencia. Las casas y edificios de Ciconia, ya dañados por el fuego, se convirtieron en trincheras y fortalezas improvisadas, donde los rebeldes luchaban con todo lo que tenían. A medida que la batalla se intensificaba, el fuego se extendía por la ciudad, consumiendo todo a su paso. Las cigüeñas, que anidaban en los techos y torres de Ciconia, volaban en círculos sobre la ciudad, sus gritos resonando como un lamento por la destrucción. Los ciudadanos, aunque valientes, no podían competir con la fuerza y la disciplina de las tropas reales, y poco a poco la resistencia comenzó a debilitarse.
Con el corazón pesado, los ciudadanos de Ciconia comenzaron a reunir a sus niños y ancianos, preparándose para abandonarlos. Sabían que era la única manera de salvar a los más vulnerables, aunque eso significara dejar atrás todo lo que habían conocido y amado. Las calles de la ciudad, antes llenas de vida y alegría, ahora estaban cubiertas de escombros y humo, y el aire estaba lleno del sonido de las cigüeñas que volaban en círculos sobre la ciudad, como si presagiaran la destrucción que se avecinaba. Mientras los ciudadanos se preparaban para partir, los líderes de la rebelión se reunieron una última vez en la plaza principal. Sabían que su lucha había terminado, pero también sabían que su valentía y determinación serían recordadas. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron y se despidieron, prometiendo encontrarse de nuevo en un futuro mejor. El general Aldrich, observando desde la distancia, sintió una punzada de dolor en su corazón. Aunque era un soldado leal y había cumplido con su deber, no podía evitar sentir compasión por los ciudadanos de Ciconia. Sabía que su ciudad sería reducida a cenizas, pero también sabía que su espíritu de resistencia viviría para siempre. Con un gesto de determinación, el general ordenó a sus tropas que avanzaran hacia el centro de la ciudad. Sabía que la batalla estaba casi ganada, pero también era consciente de que la resistencia de los ciudadanos de Ciconia había sido más feroz de lo que había anticipado. Ordenó a sus tropas que avanzaran con cuidado, asegurándose de que no hubiera más derramamiento de sangre innecesario. Mientras las tropas reales avanzaban, los últimos rebeldes se atrincheraron en la plaza principal, decididos a luchar hasta el final. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de vencer, pero también sabían que su resistencia sería un símbolo de esperanza para otros que pudieran enfrentar la tiranía en el futuro. La batalla final fue corta pero intensa. Los rebeldes, aunque superados en número y armamento, lucharon con valentía y determinación. Sin embargo, las tropas reales, con su superioridad numérica y disciplina, pronto tomaron el control de la plaza. Los líderes de la rebelión, viendo que la lucha había terminado, se rindieron y fueron capturados. Con la ciudad bajo su control, el general Aldrich ordenó a sus tropas que comenzaran a incendiar los edificios restantes. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo todo a su paso. Las cigüeñas, asustadas por el fuego, volaron en círculos sobre la ciudad, sus gritos resonando como un lamento por la destrucción. Mientras la ciudad ardía, los ciudadanos de Ciconia, con sus niños y ancianos, se alejaban hacia las colinas cercanas. Desde allí, observaron con lágrimas en los ojos cómo su amada ciudad era reducida a cenizas. Sabían que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabían que su espíritu de resistencia viviría para siempre. Mientras las llamas consumían Ciconia, la reina Elara observaba desde la distancia, sentada en su trono en la capital. Los informes de sus espías y mensajeros le llegaban constantemente, describiendo la destrucción de la ciudad y la resistencia de sus ciudadanos. Aunque la reina había ordenado la destrucción de Ciconia como un ejemplo para otros que pudieran pensar en rebelarse, no podía evitar sentir una punzada de duda en su corazón. La reina, aunque conocida por su crueldad y determinación, no era ajena a los sentimientos de compasión y remordimiento. Sabía que su decisión de reducir Ciconia a cenizas había sido necesaria para mantener el orden y la estabilidad en el reino, pero también era consciente de que había causado un sufrimiento inmenso a su pueblo. Mientras reflexionaba sobre sus acciones, la reina recibió la visita de uno de sus consejeros más cercanos, un hombre sabio y experimentado que había servido a su familia durante generaciones. El consejero, con una voz suave pero firme, le habló sobre la importancia de la misericordia y la compasión en el gobierno. «Majestad», comenzó el consejero, «sé que vuestras acciones han sido motivadas por el deseo de mantener el orden y la estabilidad en el reino. Sin embargo, también es importante recordar que un gobernante debe ser compasivo y misericordioso. La destrucción de Ciconia ha causado un gran sufrimiento, y es nuestro deber aliviar ese sufrimiento en la medida de lo posible». La reina, aunque reacia a mostrar debilidad, escuchó las palabras de su consejero con atención. Sabía que tenía razón, que la compasión y la misericordia eran cualidades importantes en un gobernante. Con un gesto de determinación, decidió que era hora de tomar medidas para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Ciconia. Ordenó a sus tropas que detuvieran la destrucción de la ciudad y que comenzaran a proporcionar ayuda y asistencia a los ciudadanos afectados. También ordenó la liberación de los líderes de la rebelión que habían sido capturados, reconociendo su valentía y determinación en la defensa de su ciudad. Mientras tanto, en las colinas cercanas a Ciconia, los ciudadanos observaban con incredulidad cómo las tropas reales comenzaban a proporcionar ayuda y asistencia. Aunque desconfiados al principio, pronto comenzaron a aceptar la ayuda,
agradecidos por el alivio que proporcionaba. Los líderes de la rebelión, liberados de su cautiverio, se reunieron con el general Aldrich para discutir los términos de una tregua. Aunque la desconfianza aún estaba presente, ambos bandos reconocieron la importancia de trabajar juntos para reconstruir Ciconia y aliviar el sufrimiento de su pueblo. Con la tregua en marcha, los ciudadanos de Ciconia comenzaron a regresar a su ciudad, decididos a reconstruir lo que habían perdido. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que, con determinación y trabajo duro, podrían restaurar la grandeza de su ciudad. La reina Elara, aunque aún temida y respetada, comenzó a ganar algo de compasión y respeto por parte de su pueblo. Su decisión de mostrar misericordia y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Ciconia fue vista como un acto de redención, un paso hacia la reconciliación y la unidad en el reino. Con el tiempo, Ciconia comenzó a resurgir de sus cenizas. Los ciudadanos, aunque marcados por la tragedia, trabajaron incansablemente para reconstruir su ciudad. Las calles, antes cubiertas de escombros y humo, ahora estaban llenas de vida y actividad. Las cigüeñas, que habían sido testigos de la destrucción, regresaron a la ciudad anidando en los techos y torres reconstruidos. La reina Elara, aunque aún vista con recelo por algunos, comenzó a ganar el respeto y la admiración de su pueblo. Su decisión de mostrar misericordia y trabajar para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Ciconia fue vista como un acto de redención. Aunque su reinado aún estaba marcado por la severidad, la gente comenzó a verla como una gobernante que, aunque dura, era capaz de compasión y cambio. La reconstrucción de Ciconia se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para todo el reino. La ciudad, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en un faro de luz, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar la fuerza para reconstruir y avanzar. La reina, reconociendo la importancia de la unidad y la reconciliación, decidió organizar una celebración en Ciconia para conmemorar su resurgimiento. La ciudad se llenó de música, baile y alegría, y la reina, junto con los líderes de la rebelión, se dirigió a la multitud para hablar sobre la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. «Ciudadanos de Ciconia», comenzó la reina con una voz que resonaba con emoción, «hoy nos reunimos para celebrar no solo la reconstrucción de vuestra ciudad, sino también la fuerza y la resiliencia de vuestro espíritu. Habéis demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y el camino hacia un futuro mejor». La multitud escuchó en silencio, y aunque algunos aún guardaban resentimiento, muchos asintieron con aprobación. Sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero también sabían que, con determinación y trabajo duro, podrían construir un futuro mejor para todos. Con la celebración en marcha, la reina y los líderes de la rebelión se mezclaron con la multitud, hablando con los ciudadanos y compartiendo risas. Fue un día de conexión y esperanza, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, el reino podía unirse y avanzar hacia un futuro más brillante. Y así, bajo el liderazgo de la reina Elara y la determinación de su pueblo, el reino de Aeteria entró en una nueva era de prosperidad y unidad. Juntos, gobernante y ciudadanos, trabajaron para construir un futuro mejor, un futuro marcado por la esperanza, la resiliencia y la promesa de un mañana más brillante.